Buenos días, nenes, nenas, religiosos, vivos, no vivos, renacidos. Somos par de 3x2. El día de hoy vamos a comentar el libro de Tomás Moro llamado Utopía. El libro fue escrito por primera vez en 1516, como ya fue mencionado por Tomás Moro. Para empezar, pues el libro está dividido en dos partes. El primer capítulo en donde se da un diálogo entre los personajes principales, que es Rafael y Pedro, y además de Moro. Y en el segundo libro, que es la segunda parte, se da sobre más detallado cómo es la isla de Utopía, sobre sus religiones, sobre la esclavitud, las enfermedades, su gobierno, etc. Sí, también continuando con esta introducción, les vamos a contar un poco de quién fue Tomás Moro. Él nació en 1478, fue un escritor político y humanista inglés. Fue un pensador de su época. Él muere en 1535 en Londres también y fue decapitado por orden del rey Enrique VIII, quien, pues Moro se opone a su divorcio, respalda la postura de la iglesia y finalmente muere decapitado. Él estudió en Oxford, estuvo en muchos cargos públicos, accedió a la corte inglesa como jurista, fue miembro del parlamento y siempre se hizo notar por su postura en contra de las injusticias. Su obra más relevante es la que vamos a comentar hoy. Vamos a discutir, vamos a ver un poco de opiniones diversas. Es Utopía. Acá vemos que él critica el orden político y social que se vivía en Europa en ese tiempo, con muchas ideas tanto políticas como filosóficas. El impacto de Utopía se extendió muchísimo más allá del tiempo que todos pensaban, influyendo en el pensamiento político y filosófico durante los siglos que pasaron. La palabra utopía pasó a ser un tipo sinónimo de cualquier ideal o plan que aspiraba a crear una sociedad perfecta, por decirlo así. Además, conceptos como socialismo, comunismo, que comentaremos en el mismo podcast, han tomado inspiración en ideas de Moro, propiedad común, incluso la igualdad. En resumen, pues la verdad, Utopía no solo era un análisis, no por lo menos crítico ni del contexto político y social como todos queremos, sino que también es una obra seminal que invita a la reflexión sobre los ideales de la justicia, la equidad en la sociedad, ¿sabes? La relevancia perduró en debates contemporáneos, en la política, en toda la economía y derechos humanos, así. Los utopianos viven en una comunidad donde la propiedad es muy común, claramente eliminando la lucha por la riqueza. Estos se organizan de manera muy socialista, priorizando el bienestar colectivo sobre el individual. La educación para ellos era muy fundamental y todos los ciudadanos tenían acceso a ella. Esto es lo que fomenta la igualdad y la moralidad. El libro también aborda mucho la religión, destacando lo que es la tolerancia y la coexistencia pacífica entre diferentes creencias. Los utopianos valoraban mucho la razón y la ética en la vida pública y personal, y todo esto lo hacían buscando la felicidad a través del trabajo y el servicio a la comunidad. Moro vivió en una época de grandes cambios sociopolíticos, también marcada por el Renacimiento y el inicio de la Reforma Protestante. Moro también fue un muy defensor del catolicismo y su obra se encuentra influenciada por las ideas de los humanistas de su tiempo, quienes promovían el estudio de los clásicos y la importancia de la ética y la moralidad en la sociedad. Moro no solo critica a la sociedad de su tiempo, también a las instituciones que mantienen la desigualdad, como la propiedad privada. Utopía surge en un momento en el que la pobreza, también la corrupción y la falta de derechos eran problemas comunes, lo que llevó a Moro a imaginar un mundo ideal que, aunque pues es ficticio, sirve para cuestionar y desafiar las normas de su época. Básicamente se propone una forma diferente de organizar la sociedad, poniendo en duda lo que se daba por sentado en ese entonces. Bueno,
tomando esto como introducción, ya vimos los antecedentes de la obra, cómo se vivía en ese entonces, quién fue Tomás Moro. Pues podemos pasar un poco ya a lo que es la obra en sí. Pues bueno, empezando quisiera pues ver lo del sistema político que propone Moro en Utopía, el gobierno. Pues sabemos pues que Utopía es una república gobernada por un sistema democrático en el que hay un príncipe que gobierna de por vida, a menos que sea destituido por acciones o actitudes tiránicas, pues que se vuelven una tiranía. Vemos también que los funcionarios, los representantes que se mencionan en la obra son elegidos de forma, bueno, todos votan y se elige pues al que tenga más votos. Esto garantiza pues un equilibrio en el poder. Vemos en la obra una cita que me parece muy interesante, es la siguiente: un príncipe es como un manantial perenne del que brotan los bienes y los males del pueblo. Lo que propone Moro en el gobierno de Utopía me parece muy interesante, teniendo en cuenta esta figura del príncipe como un hombre sabio, como un hombre que sabe lo que está haciendo. Pues dice que si se actúa mal o se actúa bien, las consecuencias las va a vivir pues el pueblo. En mi opinión, siento que es algo que muchas naciones deberían de tener, porque siento que tenía un gobierno muy organizado. Como decía ya mi compañero, pues ellos votaban por quién iba a ser el gobernante, como se hace aquí en la actualidad, pero el gobernante tenía mucho poder sobre los pueblos. Algo que quisiera resaltar también es una referencia de Chesterton en su libro de The Well and the Shadows, traducido en español El bien y las sombras, que dice que la obra de Moro es idealista, que en ella se encuentra un profundo sentido de realidad y crítica a la hipocresía social de su tiempo, sistema político y gobierno. Siento que el sistema político que tenía esta nación era muy organizada y muy bien hecha. Sí, también en cuanto a los sistemas políticos que menciona Moro, creo que algo de lo que más resalta en el libro es lo que menciona sobre la propiedad privada. Yo no estoy de acuerdo con la propiedad privada. No tendría por qué haber propiedad privada, ya que en la utopía los recursos y la riqueza debería de ser equitativamente. Pero así también como los esclavos que tenían joyas, igual se me hace algo sumamente tonto, por decirlo así, ya que los esclavos estaban pagando una condena o el juicio que les habían encabezado y no tendrían por qué estar luciendo o dando a relucir joyas que ni siquiera se las merecen. Pero es que, por ejemplo, ahí ellos no le daban importancia a pues lo material justo, ¿no? Como al oro. En cambio nosotros sí, o sea, sí le damos mucha importancia a eso, porque sabemos lo que cuesta y ellos pues no sabían nada. Bueno, sí, en el libro mencionan que ellos no le dan valor a los metales preciosos. Dicen que no aprecian al oro, por ejemplo, más por su valor de piedra, pero no le dan un valor de joya como se lo damos nosotros. De hecho, mencionan que el oro lo usan para cadenas de criminales o para grilletes, no dándole valor en la República de Utopía. Pero realmente yo no estoy de acuerdo con no darle valor a estos metales, pues yo creo que de cierta forma el que tú le des valor a algo y tú quieras conseguir algo te da un propósito, un sentimiento, una realización personal, cosa que es necesidad del ser humano, y creo que el no darle valor a estos metales preciosos pues les da, pues le quita esta oportunidad de que te veas realizado pues obteniendo cosas. También muy de la mano con lo de la propiedad privada. Moro menciona que la propiedad debería ser comunal
y que se debería erradicar la propiedad privada, lo que también siento, el no querer aspirar a más, el no poder aspirar a más, pues la propiedad no puede ser del pueblo, pues le quita valor y el propósito a la vida del hombre. Que en este caso, como yo digo que autores como por ejemplo Karl Marx y Friedrich Engels, ellos dicen que Utopía es una obra pues visionaria, ¿no? Y que refleja críticas tempranas del sistema de la sociedad privada. Pero si bien ellos consideraban que Moro no es un socialista científico, pero lo reconocían como uno de los precursores del pensamiento comunista, ¿no? Y apoyaron su visión de la sociedad igualitaria y criticaron la desigualdad y la depresión existentes en su tiempo. Sí, bueno, Marx y Engels sí están más de acuerdo con lo que dice Moro, pues son en su libro, en su mandato comunista, pues dicen como la propiedad debe ser comunal, así igual lo que decía Utopía, bueno, lo que decía Moro en Utopía, que la propiedad privada pues se debería erradicar. Moro también decía que la propiedad privada era incompatible, o sea, que no podían estar juntos porque no compartían con la libertad y la felicidad, ya que Moro creía que ellos creaban una sociedad en que pues, las personas estaban constantemente preocupadas por proteger sus posesiones, sus riquezas. Sí, ahí también entra un poco el debate de que, bueno, que se ha dado desde hace mucho tiempo, de que si esta propiedad privada debería ser o no instaurada. Moro dice que no, yo digo que sí. No sé qué piensas acerca de que si la propiedad privada, o sea, estos bienes debería ser algo bien o sea, sí debería estar ahí, pues, o sea, ¿me entienden? Pues porque los utópicos vivían en una sociedad comunista, ¿sabes? O sea, donde los bienes son compartidos y cada persona recibía según las necesidades que necesitaba, vaya. Sí, completamente opuesto a lo que vivimos hoy en nuestro modelo capitalista, en los que, pues... Sí, porque el pobre es pobre porque quiere. Bueno, eso es lo que capitalista, y Moro quiere erradicar esta pobreza repartiendo pues a todos, que todos seamos iguales, pero en realidad ya vimos con lo que se dio en Rusia, con el comunismo y demás, que estos sistemas no logran, comunistas y socialistas no logran su objetivo, pues si bien se quiere que todos estén bien, luego el stock toma todo y no da nada, no reparte, y al final no hay pobres ni ricos, solo hay pobres. Justo en el libro Moro dice, no se puede dar nada a nadie sin quitárselo a los demás. Por eso yo siento que Utopía sería un país donde todo sería justo, donde todos tendrían lo que pues ellos quisieran tener, pero sin quitárselo a nadie más, para que todo estuviera como en paz o de cierta parte justo. Y por eso pues se dice que este país es como ensueño, ¿no? Como el que todos quisiéramos tener, o por lo menos esa es la perspectiva de Moro. Aparte de eso, pues en el libro nos da a entender que la propiedad privada no era necesario. Todos tenían bienes por iguales, trabajos por iguales. De hecho, todos habían trabajos de la agricultura, y si querían tener otra ocupación, pues podían, pero al fin y al cabo trabajaban con el fin de tener alimento más no dinero. Entonces ahí sobre la propiedad privada pues es algo muy X para ellos, porque tenían todo. Un ejemplo es que cuando iban a comprar, ellos no pagaban, sino nada más agarraban las cosas y se iban, porque al fin y al cabo ellos eran los que hacían y trabajaban la tierra. Entonces ahí en la propiedad privada, pues en Utopía no se veía necesario, porque tenían todo y podían hacer muchas cosas que obviamente en nuestro país o nuestra actualidad pues no se puede. Pues claro, o sea, en lo referente a eso yo siento como opinión mía
no me gustaría que todos fuéramos por iguales, ya que muchas personas se esfuerzan más que otras para que... No me gustaría que, por ejemplo, Renata, que no ha trabajado nada en el equipo, y yo, que me esforcé un montón, pues le den más puntos a ella que a mí. O sea, se me haría algo que no es nada correcto. Bueno, pero es que en el libro todos trabajan por igual. Todos no se sobreexplotan, tienen 6 horas de trabajo y tienen para comer, y después tienen como 2 horas de descanso y luego vuelven a trabajar, y luego a las 8 en punto todos tienen que irse a dormir. O sea, puede ser que sí haya ciertas personas que no hacen su labor tan bien, pero al fin y al cabo todos trabajan y, o sea, todos tienen como el mismo nivel social, porque no existen las riquezas ni la pobreza, porque debido a eso no se ve la necesidad de un dinero porque no es presentado como una necesidad. ¿Utopía sería como una cárcel? No, o sea, yo creo que es más, sería como una ciudad en la que todo el mundo tal vez quisiera estar, porque como ya dije, el dinero no se ve como una necesidad, entonces por lo mismo no existe la avaricia, no existe el deseo de tener más poder que otras personas. Pues no somos robots, así que pues no pueden hacer que todos trabajemos por igual. Eso es verdad, o sea, yo creo, tal vez para algunas personas esté bien que todos hagan lo mismo todo el tiempo, y supongo que la vida de las personas en utopía sería muy repetitiva, ¿no? Y como que todo el mundo ya sabría lo que haría. Y, por ejemplo, desde mi punto de vista, yo creo que a mí no me gustaría estar así. Siento que las reglas están muy establecidas y obviamente el mundo está hecho un caos. Todo el mundo hace lo que quiere, pero también como que te dirijan todo el tiempo no creo que sea algo que te guste hacer. Sí, pues... Tal vez, pero, o sea, tienes un buen punto, pero hay algo que creo yo que es algo muy bueno de esa nación, es que, por ejemplo, en cualquier trabajo que tú tengas, solo vas a trabajar 6 horas. No es como un trabajo aquí en la actualidad que te tienes que matar, que tienes que trabajar desde temprano hasta la noche para llevar algo de comer a tu casa, sino que ahí trabajas 6 horas y ya tienes derecho a muchas cosas. Y no importa en qué trabajo estés, con que ayudes a la población, más que nada, puedes estar ahí y trabajar las 6 horas y pues ya tienes derecho a todo, más que nada. Pues a mí no me parece como muy prudente que todos trabajen por igual, ¿no? O sea, no todos pueden trabajar igual, todos somos diferentes, todos tenemos tiempos diferentes. Y todos tenemos capacidades diferentes, o sea, un cuerpo puede durar más que otro en el caso de que si tú eres flaco y yo estoy un obeso, realmente puede que tú a la larga puedas durar más, pero yo aguante más cargando algo. Sí, comparto completamente tu punto de vista, o sea, no entiendo en qué mundo sería pues positivo que todos trabajemos igual. No se puede, o sea, somos humanos, no somos robots programados. Así como decía mi compañerita la Mora. Exacto, no somos robots. Pues hablando de la religión en Utopía, pues existe como una libertad de culto, aunque los habitantes creen que pues en una deidad suprema pues hay un dios, pues. Ajá. Hay una gran tolerancia religiosa que pues las diferentes creencias conviven pacíficamente. Pues, pero sin embargo la religión utópica enfatiza valores como la virtud y la moralidad y pues el bien común igual. Sí, Moro menciona la libertad de culto. Muy curioso, pues él era un fiel católico. Él de hecho fue canonizado, creo que en 1535 creo, fue canonizado por la Iglesia Católica y como santo. Y sin embargo en su libro menciona que la libertad de culto sería algo producente. Pues sí, existían varias deidades a quien le hacían cultos. Uno de ellos era el sol, la luna, los planetas, aunque había también una gran parte que hacían cultos a Dios, que creían en Dios. Había una gran parte de esa población, pero pues como ya fue mencionado, había una gran variedad
de religiones en esa nación. Sí, creo que el tema de religión no hay nada que refutar. El otro tema muy interesante es el de justicia y leyes. Si quieres comentar un poco, Camila, de qué se trata. Pues en la isla las leyes son como simples y fáciles de entender, ¿no? El sistema pues, judicial es muy justo y rápido igual, con castigos moderados y orientados hacia la rehabilitación. Sí, de hecho, en la primera parte del libro, Rafael y Clodeo menciona algo sobre castigos como la pena de muerte o la esclavitud. Algo que se me hizo muy interesante porque, bueno, antes el libro es una constante crítica a la sociedad que existía en Europa, y pues en ese tiempo la esclavitud o la pena de muerte era muy dada. Por ejemplo, en el libro hay una parte que dice que los maridos castigaban a las mujeres y que los padres a los hijos, a que no se cometieran como un grave delito que deba castigarse públicamente. Pues ahora en la sociedad claramente se ve que los hombres o los maridos castigan a las mujeres, y pues tal vez ya no en estos tiempos, sino como antes, supongamos en los tiempos de nuestros abuelitos, podría decir que era común que pasara, pero pues obviamente eso no era bueno, y ahora nos damos cuenta que eso no es bueno que pues el maltrato, ¿no? Eso es lo que quiero llegar, el pues maltrato. A mí me sigue pegando una garrotiza. No, eso, pues vaya tú. Pero pues en esos tiempos, como les decía, que en Utopía todo era como muy robotizado, así lo quiero llamar yo, ¿no? Como todo muy en calma. Ajá, y pues de cierta parte en calma, muy sistemático, ¿no? Y que esto que dijeran que los maridos castigaban a las mujeres, pues yo no sé cómo los castigaban, pero por ejemplo, que los padres a los hijos, sigue siendo común, ¿no? Tal vez nuestros papás nos pegaron alguna vez, o tal vez antes se veía más de lo que se ve ahora, porque pues ahorita ya Cualquier golpe ya te quieren demandar. Por ejemplo, en la escuela, ¿no? Que antes los maestros estaban como... O sea, estaban como... podían pegar. Hasta se les daban borradores o unas varitas. A los niños, y ahorita pues obviamente en estos tiempos no lo puedes hacer. Y ahorita se le ponen al tú por todo el profe. ¿Tú? Pero eso es lo que yo digo que, por ejemplo, eso se hacía a los hijos o a las mujeres, pero no era un delito grave, pero ya si era como un delito grave ya debía castigarse públicamente. ¿Podrías decir que es un esquema totalmente patriarcal? Sí. Sí, se ve mucho la representación del hombre. Hay una parte, vuelvo a hacer énfasis, en donde las verduras, el que sale a comprar es el hombre. El hombre de cada familia es el que sale a comprar y el que hace las cosas. Más sin embargo, las mujeres y los hijos pues se quedaban en las casas y todo eso. Igual Moro propone que se elimine la pena de muerte, claramente considerando que es injusta y no disuade el crimen. Y quería agregar otra cosa más sobre los castigos. Yo veo de cierta parte lo de las penas y castigos, supongamos algo mal, eso del lado de que los hombres castigan a las mujeres y los padres a los hijos, pero también hay una parte donde dice que no se permite encarnecer a los simples de espíritu o a los bobos, por no parecerles puesto en razón la burla o la mofa de tales deficiencias que ciertos hombres padecen sin culpa suya. Yo creo que esa parte se refiere a las personas que probablemente tienen alguna discapacidad y que obviamente ellos no decidieron tener esa discapacidad, entonces no se pueden hacer burlas hacia esas personas, ¿no? Como es el caso en el bullying que hoy en día, sí, ¿no? Claro, pero pues en ese caso ahí se condenaba o era un castigo, ¿no? Se hacía un castigo por burlarse de una persona, y a eso a mí me parece bien, porque pues en estos casos y en estos tiempos pues sí está muy feo, como dice mi compañero Ramos, lo del bullying. Porque así como el bullying hoy debería ser erradicado, ¿no? Aunque prácticamente no está tan listo como antes pasaba,
Pero hoy en día el bullying ya no es tanto como hace unos 10 años tal vez, que veíamos un niño ciego y le decíamos, no, pues el choco, o cosas así. Claro, Sí, güey. o le decían, no, el sin manita, o cosas así. Pues realmente antes era castigado, y que es como yo creo que debería ser hoy en día, porque si yo soy moreno y encuentran a alguien haciéndome racismo por yo ser negro, pues se me hace algo muy totalmente mal. Más bien, yo creo que Moro acá propone ideas sumamente visionarias, como, bueno, hace apenas unos años era bien visto el molestar como broma, y Moro desde su tiempo decía que no, que sin importar cuál fuera, qué discapacidad pudiera llegar a tener, o cualquier cosa que se le pudiera decir, decía no, porque es una persona, tiene dignidad, porque se le va a criticar, y siguiendo con los castigos que no... Te gustan mucho los castigos a ti, ¿no? Es que se me hace muy interesante lo que Moro menciona en su obra sobre las penas y castigos. Pues Catherine ya mencionaba lo de la pena de muerte, y cómo, bueno, en Europa en ese entonces era muy común la pena de muerte, y él propone que no es castigo, que, bueno, ellos del diálogo surge con esta discusión de cómo los personajes, los ladrones, si ya los ladrones si ya con la pena de muerte seguían robando, pues si no se les castigaba, pues no, ¿cómo iban a robar incluso más? Y él decía, no, si ellos ven que se les castiga con otros métodos, pues se les reforma, pues van a decir que pues ya no se les va a dar un propósito, y en cierto momento van a volver a sociedad sin necesariamente pues morir. Yo digo que hay una parte aquí donde habla de los abogados y dice que no se permite que hayan abogados porque se requieren entre los tribunales que cada parte exponga pues su razón y lo que pasó. Y tal vez yo siento que esté bien, porque obviamente va a haber una parte mala, pero probablemente hay una persona que cree que le hizo algo bueno y en realidad no, o que en realidad pues una de las dos partes esté mal, pero pues eso cada persona tiene que exponer su parte para que así se llegue a un acuerdo y ya se pueda ver pues quién es la persona que hizo el mal, ¿no? Pero a ver, mi compañerita Camila casi no ha hablado, ¿no? Pues a ver, cuéntanos un poco sobre Utopía y todo lo que has leído. Pues yo veía que pues Moro no veía como bien matar a alguien, ya que por qué lo deberíamos de hacer, ¿no? Si en la Biblia dice que no estaban como Okay, de religiosa. acuerdo. Ah, claro, No, porque ahí se habla de Dios. Hay que ir a misa, pues. Yo supremo. Y pues bueno, ya que pues no sé, matarlo veía como algo inhumano, ya que ¿por qué dar un castigo pero no una muerte, ¿no? Igual menciona Tomás Moro que uno de los castigos que puso fue hacer los trabajos forzados. Esto lo ponía en lugar de la pena de muerte o la prisión. Moro proponía trabajos forzados para los delincuentes, todo con el fin de rehabilitarlos y hacer que contribuyan mucho a la sociedad. Sí, hablando, como dijo Camila, sobre la pena de muerte, que pues Moro decía que no era bíblico. En parte tiene razón no castigar de tal manera a los que robaban, porque no es como un acto tan grave. Mas sin embargo, con eso metía miedo a los ladrones de que la mínima cosa que ellos robaran, pues lo iban a matar. Y aún así no entendían las cosas y lo seguían haciendo, lo cual pues era ya de que arriesgarse y jugar con su vida, o sea, les valía la vida porque lo único que querían era robar sin importar las consecuencias que tenían. Porque se lo pasaban robando tabernas, vinerías, tiendas, así como las tienditas de hoy en día, pues realmente es lo que uno necesitaba, cosa que alguien los aprensara, que alguien los amenazara,
que una justicia, por decirlo así como en este caso hoy en día que es la policía y toda la ley que puede cargar encima de alguien más. Sí, hablando un poco también de lo de la pena de muerte, creo que hay de lo de los castigos y demás, creo que hay otra cosa que me parece muy interesante. Bueno, cambiando un poco de tema, es que él decía que bueno, que en Utopía no existían vicios, no había vicios, pues no había juegos de azar. Todo como muy sano, ¿no? Como Ajá, todo, sí. en paz. Todo muy De hecho, tranquilo. tenían un juego parecido al ajedrez, pero pues no era ajedrez, sino similar a ello. Sí, y eso también, hablando todo de la moralidad y demás de los temas del libro, critica seriamente los juegos, los vicios, como los maldice prácticamente, y bueno, trata de erradicar esto en su utopía. Busca pues que ya no haya más juegos de azar, pues solo contamina el alma. No sé si hay alguna opinión acerca de esto, si debería haber juegos de azar o no en nuestra sociedad actual. Pues es que yo siento que como en ese país todo era muy, muy sano, ¿no? Como veníamos diciendo, muy pues sistematizado. Es ideal, o sea, no... Sí, claro, porque no es como que, digamos, quisiéramos que todos los países fueran como Utopía y en todos y en ninguno hubiera juegos de azar, ¿no? De cierta parte yo creo que eso sería como más a la diversión de las personas que viven ahí, porque no sé, yo no me imaginaría viviendo ahí y que toda mi vida fueras como muy robotizada justo y que no pudiera divertirme un rato, ¿no? Por este lado, como los juegos de azar, supongo que, o el ajedrez, o ese tipo de cosas como que ayudarían a liberarnos, ¿no? Sí, o sea, sí nos ayudan a divertirnos, pero hay personas que ya no lo toman con tanta diversión, sino que ya lo ven más como un vicio, de que gastan el dinero, Como los acaban, casinos. exacto, los casinos, se acaban su dinero y prestan por más dinero para seguir jugando, o sea, con la intención de no irse de ahí, pues ya es un vicio que ellos agarran, una adicción, que no quieren alejarse del lugar y no les importa pedir prestado, gastar, todo lo que les importa es jugar. Porque también antes practicaban varios deportes en la utopía, practicaban tales como el esgrima, el juego con arco, la lucha, y tal como decía mi compañero Chandomí, también tenían el que era tipo como ajedrez, el backgammon. Ellos que les gustaba mucho era la danza, en los festivales, en las celebraciones, en todo eso, siempre les gustaba estar bailando, divertirse con toda su gente, y como era normalmente sistematizado, a ellos les gustaba divertirse y salir de la rutina, por decir así. Eso era lo de salir de la rutina para ellos. Justo lo que decía ahorita Ramos es que vamos hacia lo de las festividades, ¿no? Ahí en Utopía celebraban con gran solemnidad los días primero y últimos de cada mes, también igualmente del año que pasaba, ¿no? Para los meses se seguían por la luna y para los años por el sol. Eso es muy importante, ¿no? Porque podría poner un ejemplo como los mayas, los calendarios, ese tipo de cosas, ¿no? Se guiaban por la luna y el sol. Y el primer día del mes le llamaban en su lengua cimeneros y al último trapemeros, que es como si dijéramos primeras fiestas y últimas fiestas. Sí, esto generaba como mucha comunidad entre todos y bueno, eso yo en lo personal lo veo bien. También algo de que no hemos hablado y veo muy interesante es la vestimenta de Utopía. Bueno, pues Tomás Moro pues decía que su vestimenta, o bueno, menciona en su libro que la vestimenta era simple y práctica, sin adornos ni lujos necesarios. Al igual que todos los ciudadanos vestían de manera muy similar, sin distinciones de rango o estatus social. Su ropa era diseñada para ser muy cómoda y adecuada para lo que era su trabajo y la actividad física. Ellos preferían materiales naturales y duraderos como era la lana, el lino, etc. Los colores eran muy sobrios y naturales y no tenían nada de cosas brillantes ni cosas llamativas, ya que lo usaban para trabajar.
Todos no usaban joyas, ni sedas terciopelos, ni otros lujos en la vestimenta utópica. Su ropa más común era sin distinciones de género ni edad, entonces todos la podían usar. Sí, algo que decir sobre respecto es cuando llegaban los extranjeros o personas de otras naciones, eran que ellos iban con ropas muy coloridas, muy extravagantes, con joyas, lo cual para las personas de Utopía pues veían muy raro y hasta Eran ridículo. muy básicos, ¿no? Sí, muy básicos, no les gustaba vestirse de especiales, ni joyas, ni nada. Para ellos no era nada importante. Así como hablábamos en la calidad en la clase de economía, ¿no? Pues la verdad a mí me parece como fascinante cómo esta visión de la vestimenta refleja los valores de la sociedad utópica, donde la igualdad y la simplicidad son pues muy fundamentales, al eliminar como las distinciones visibles de la clase, ¿no? Sí, bueno, es sumamente interesante todo esto de la vestimenta, no sé cómo pretenden que todos vistamos igual, es increíble, o sea, cómo buscas que seamos robots todos tenemos identidad y la vestimenta nos da eso, identidad. Yo creo que vivir en una sociedad en la que todos vestimos iguales, como decía, muy simples, como decía, proponía Moro en su utopía, yo creo que no sería bueno, que no sería producente, sino más bien sería todo lo contrario, generaría mucha depresión. Imagínense vivir en un mundo en el que no te puedas poner algo más colorido, ¿no? Como que, es que saben que yo siento que si todos nos vistiéramos iguales, como que siento que sería como una cárcel, ¿no? Por ejemplo, en la cárcel, pues supongo, o sea, todos hemos visto en las películas y así, que se visten del mismo color. Por ejemplo, en las películas no vemos que es como color naranja o algo así, ¿no? Entonces, yo siento que como que sería como una cárcel, y el hecho de que no se puedan expresar con los colores que les gustan o usar las joyas que les gustan, ¿no? Yo siento que así se vería como que si se vistieran de colores se vería mejor, la verdad. Sí, Pero para cada calidad que existe también hay, así como todos los que llegaban, los extranjeros a la utopía, pues realmente ellos eran lo que ellos necesitaban. La calidad que uno necesita es muy diferente a la que mis otros compañeros pueden necesitar. Para cerrar, a mí me gustaría mucho tener una experiencia parecida a vivir en Utopía. Siento que me da mucha curiosidad, mucho sueño de poder vivir algo parecido o de estar en una nación así. La verdad, a mí sí me gustaría vivir ahí. Siento que es un país donde habría calma, donde todos podríamos estar en paz, aunque sí es un poco sistematizado, un poco robótico, pero no es comparado a las naciones de hoy en día, que hay mucho caos, hay guerras, hay muchos conflictos. Ahí todo es paz, calma, festividades y muchas cosas más. Pero, bueno, o sea, claro, tú ves la parte buena, pero también hay que tomar en cuenta que, pues, obviamente no hay cosas que, por lo menos a mí, me parezcan, ¿no? Sí debo de admitir que hay cosas buenas, hablando, por ejemplo, de las leyes, o que todo de esta parte es sistematizado, entonces como que todo es más tranquilo, como que si alguna persona hace algo mal, pues obviamente se castiga con lo que se debe, pero al mismo tiempo no encuentro muy correctas algunas otras cosas. Sí, yo creo que lo ideal sería encontrar un punto medio, ¿no? Balance. Sí, hemos visto opiniones a favor, también opiniones en contra, como la que tiene el filósofo Karl Popper, en su obra La sociedad abierta y sus enemigos, que escribió en 1945, en los que, bueno, señala que los intentos de realizar utopías en el mundo, utopías de Moro, pues pueden llevar a la represión, a la tiranía, y que sus medidas pueden considerarse peligrosas y autoritarias. Yo creo que sí, que lo que hay que evitar es caer en esos autoritismo y más bien encontrar un balance, ¿no? Un balance entre lo bueno, ajá, lo que está bien y lo que está mal. y lo que está mal. Sí, porque no todo es malo, la religión, claro, la libertad de culto me Eso parece está bien. muy bien. Nadie te tiene por qué prohibir que no creas en algo. pero por otra parte yo veo lo de la vestimenta. Ahí sí se ve como la opresión, ¿no? O sea, y que el hecho de que no los dejen usar otra ropa, pero al mismo tiempo yo siento que es
porque nadie en ese país sabe lo que hay más allá, ¿no? O sea, como que... Nadie tiene como un valor Ajá. de las cosas. Y ni siquiera de las personas mismas, porque habían momentos en los que la familia, si un niño ya superaba como el cupo, por decirlo así, de la familia, se tenía que ir a otra familia. Entonces, en esa parte yo siento que pues no se veía como el aprecio que Sí, le tenían no a se las veía personas, claro, o incluso las cosas, ¿no? Pero pues en eso estamos hablando de las personas, entonces yo siento que no tenían como el... ¿cómo decirlo? Como el aprecio que... El aprecio, sí. Ajá, que ocupamos, como por ejemplo nosotros. Obviamente yo no dejaría, si yo fuera mamá, no dejaría que mi hijo se fuera a otra familia a vivir. Además también, a veces las familias grandes se iban a comunidades más pequeñas, a regiones más pequeñas para que se sintiera más habitada. Sí, yo creo que el valor de este libro como visión, como visionario, es muy interesante. Creo que hay que desarrollar un sentido crítico para ver lo que está bien y lo que está mal, lo que nos parece y lo que no. Ya yo creo que en el desarrollo ha quedado bastante claro que no todo en el libro está bien, no todo en el libro está mal. Es una lectura muy valiosa que creo que todos se deberían dar la oportunidad de leer. Bueno, pues a mí se me hizo muy interesante el libro y los invito a que pues lean el libro porque está muy interesante y así pueden conocer un poco más de la historia de los utopianos. Bueno, con esto concluimos. Nos despedimos, los invitamos que nos escuchen en todas las plataformas. Pues bueno, mis nenes, mis nenas, mis religiosos, mis no religiosos, mis vivos, mis no vivos, mis renacidos, los esperamos en el siguiente episodio de Par de 3x2. Los esperamos aquí en su podcast favorito. Saben que vamos a tener muchísimos más episodios, muchísimos más trabajos y les vamos a comentar de más libros como los que les gustaría. Pongan en los comentarios, like, suscripción, una rosa. Todo lo que quieran, aquí los esperamos. Nos vemos, mi hermano, saludos, todo Par de 3x2, bye.